Para nuestro ejemplo de datos agrupados vamos a utilizar una tabla de 50 datos, como se muestra aquí. Tenemos una muestra de 50 datos de forma aleatoria. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestros datos agrupados. Para crear nuestros grupos necesitamos lo que son los siguientes datos. Tamaño de la muestra, 50. Vamos a utilizar lo que es para conocer el tamaño de la clase, vamos a utilizar el método de Sturges, que nos proporciona lo que es a base de la fórmula que utilizó Sturges, que es 1 del logaritmo de base 2 del tamaño de la muestra, dándonos un valor de 6.64. Para fines prácticos lo vamos a redondear en entero al valor mínimo, 6. Necesitamos calcular el valor máximo de esta muestra y el valor mínimo, obteniendo los valores 84 y 54. El valor de rango está determinado por la resta del valor máximo y el valor mínimo. Y la amplitud está determinada de el rango entre el tamaño de la clase. Y un dato extra que vamos a utilizar, que lo vamos a denominar diferencia. ¿Dónde vamos a ocupar este valor de diferencia? Es muy importante recalcarlo que lo vamos a utilizar en lo que es el límite inferior. Límite inferior lo vamos a utilizar para lo que es los rangos del intervalo. Para el primer dato vamos a utilizar lo que es el valor mínimo menos la diferencia. ¿Para qué? Para no tener problemas de que no cuente el primer valor y si esté dentro del intervalo. Límite superior va a ser igual al límite inferior más la amplitud del intervalo. El siguiente límite inferior de igual forma va a estar determinada por la suma del límite superior más la diferencia. ¿Para qué? Para no tomar en cuenta otra vez esos datos. Lo único que estamos permitiendo es decir que lo de la parte del límite inferior no se toca y la parte superior los podemos tocar. ¿Ok? De igual forma se encuentra que es el límite inferior más el tamaño de la amplitud. Necesitamos denominar algo llamado que se llama marca de clase. La marca de clase no es nada más que un nombre para esta clase, ¿ok? Entonces, lo más conveniente es manejar la parte intermedia de la clase, por lo cual se usa lo que es un promedio entre el límite inferior y el límite superior. Frecuencia absoluta lo vamos a ocupar para verificar en la muestra cuántos datos tenemos dentro de este rango. El rango que habrá entre el límite inferior y el límite superior. Podemos observar que una vez obtenidos los datos, a partir de lo que es la ecuación de frecuencia, se agregó también una pequeña gráfica para aprovechar, para observar cuál es el dato que más frecuencia tiene. ¿Okay? Ahorita vamos a explicar para qué nos sirve este dato. La frecuencia acumulada lo único que nos permite es verificar que la sumatoria de todas estas nos debe de dar el 50%, bueno, el valor de 50, que es el tamaño de la muestra. Vamos a utilizar en esta parte una decisión que nos va a decir que obviamente la 50 de la población corresponde al tamaño de la muestra que se contó. Por lo tanto, esto nos dice que es correcto o es incorrecto para continuar. Frecuencia relativa se utiliza para poder calcular el porcentual de cuántas veces se repite, por si necesitamos una gráfica de pastel, una gráfica, entre otros aspectos. Y por último, la última columna nos va a utilizar para calcular lo que es la media. Como podemos observar, la media está dado por la sumatoria del producto de la marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces tenemos esta ecuación. Multiplicamos y dividimos entre tamaño de la muestra. Podemos observar que tenemos la sumatoria del producto de marca de clase por la frecuencia absoluta entre tamaño de la muestra, obteniendo así un valor de 72.9. Para la media, observamos que utiliza el límite inferior, pero ¿cómo podemos utilizar o cómo saber cuál es el límite inferior que está utilizando? Pues este se determina a partir de el evento que más ocurre.
En este caso vamos a observar que es el dato número 20, permitiéndonos así realizar la ecuación. Frecuencia absoluta acumulada menos 1 quiere decir que es la posición anterior. Como pueden observar, está en el 14 y no en el 34. Entre frecuencia absoluta por el tamaño de la amplitud. Para la moda vamos a utilizar esta ecuación. En este caso, de igual forma, vamos a utilizar el evento que más ocurre, que es el de 20, que es del intervalo de 71 a 76. LI es el límite inferior, 71. De igual forma, vamos a utilizar lo que es la frecuencia absoluta del dato anterior y el dato que va después, por el tamaño de la amplitud. Como pueden observar, tenemos la ecuación y esto nos da el resultado de 74.52. De igual forma, se puede tratar de modificar un poquito la tabla de Excel para que estos valores los agarre automáticamente conociendo cuál es el dato mayor. Para poder así nada más insertar nuestro dato, nuestra muestra y calcular automáticamente todo.